¿qué es lo más estúpido que has acabado peritando? Algo que digas, hostia, la que se ha liado aquí por una tontería. Perité un señor que tenía el coche en un garaje que no tenía ni ventana y nos quería hacer creer que eso había sido un rayo que había entrado por allí. Y yo decía, ¿por dónde entra el rayo? Y es que que el coche se ha quemado solo. Bueno, el tema de la Dana, la verdad, que es una situación muy dantesca, ¿no? Diría que excepcional. Nuestro riesgo estaba en un centro comercial que fue muy conocido allí, que había muchas personas trabajando, que se inundó el parking. Y bueno, pues tú entras allí, entras en Valencia, ves todo eso, ese caos. Muy bien no saber hacia dónde dirigirte. Esa solidaridad que fue lo mejor que podemos sacar de toda esa desgracia, ¿no? Y tú vas allí, intentas pues poner un poco de orden dentro de a lo que tú vas a hacer, ¿no? Sin intentar también ni molestar a otros y en esa situación tan compleja. ¿Cuántas veces has entrado en casa de un amigo y has dicho, aquí va a haber un incendio? A veces si tienes confianza le dices, ¿cómo tienes esto así? Y, por ejemplo, el tema de cargar el móvil y dejarlo toda la noche, esto no hacer en casa, como digo yo. Y se quemó el chalet entero, un chalet a las afueras de Madrid. ¿Cuántas veces nos ha pasado a lo mejor que va el perito, ve los daños y imagínate, la indemnización 50.000? El cliente dice, pues es que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y el cliente quiere que le indemnices por el 100%, que nos hemos visto en los juzgados. Lo que pasa es que, claro, ¿nos leemos las pólizas? No. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Crea tu Concepto, bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy traemos un episodio bastante diferente a lo que solemos grabar. Hoy contamos con una perito para hablar sobre todas las experiencias que ha vivido, cómo fue peritar en la Dana, lo sucedido en Valencia, y sobre todo un montón de consejos, anécdotas y conocimientos que a priori pueden parecer muy poco útiles, pero que en el día a día pueden marcar la diferencia. Para que me entendáis mejor, ahora Cristina os lo explica mejor. Bienvenida, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por invitarme. Pues habla, ha venido desde Madrid. Muchas gracias por eso, ha sido viajazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, muy contenta de estar aquí y bueno, de hacer este podcast, que para mí también es novedad, y para hablar un poco de seguros, que es a lo que me he dedicado toda la vida, la verdad, toda la vida laboral. Llevo casi 25 años en el mercado asegurador, allí en Madrid, y soy perito de seguros. Nunca habías hecho un podcast, ¿no? Entonces, nunca había hecho un podcast, no, lo sigo aquí mucho porque es un formato que me encanta, pero no lo había hecho. Pues mira, hoy estamos aquí ya para tacharlo de la lista. Eso es, una cosa más. Mira, antes de todo, para que la gente también se pueda ubicar con la gente, y yo el primero, las cosas como son, antes de grabar me informo un poco sobre a lo que os dedicáis y demás, y he tenido bastante confusión a la hora de diferenciar un perito con un forense, porque he leído, tú corrígeme, todo lo que sea necesario, pero he leído que también vais a sitios y analizáis posibles causas o el origen del daño, de lo que sea. Claro, yo digo, hostia, ¿qué diferencia hay con un forense? No sé si los forenses solo son a nivel de cuerpos, vosotros a nivel del el lugar, el contexto, no lo sé, pero para partir desde el inicio con todos teniendo una idea clara de lo que es un perito y de lo que se puede diferenciar con otros oficios. Bueno, la figura del forense es verdad que no es una figura que quizá a priori no está muy relacionada con los siniestros, ¿no? Porque, bueno, el perito es un poco la persona que en un caso de daños materiales va y ve a ver qué ha pasado y los motivos por los que ha pasado, sobre todo técnicos, ese origen, ¿no? Y el forense yo creo que es más, él investiga, es como un médico que investiga a lo mejor la muerte de una persona, pues un forense pues a lo mejor se mete más en la investigación, en los antecedentes que pueda haber, y nosotros al final vamos a ver unos daños que tienen un origen, que casi siempre es un origen técnico. Entonces no nos salimos un poco de... Vamos a ver las causas, por qué ha ocurrido esto, ¿no? Entonces tampoco es que investiguemos... Bueno, hay que ver dónde está el origen, pero quizá no nos metemos en esa investigación que pueda tener un forense, que casi siempre se va relacionado cuando hay daños personales o muerte. Hay algo más científico, ¿no? Eso más es, profundo. eso es. Por suerte el perito, pues vale. Hombre, alguna vez puede haber daños personales, pero bueno, son daños materiales lo que nosotros hacemos. Antes, al empezar, he dicho que hay cosas que a lo mejor podemos pensar que son muy, muy inútiles, pero que luego marcan la diferencia. Totalmente. Claro, lo que me hace gracia es que ahora mismo estamos tú y yo aquí conversando, dos personas, pero tus ojos cuando entran a sitios pueden darse cuenta de cosas que pues, yo a lo mejor no, ¿sabes? Y tengo aquí una pregunta bastante graciosa, la quiero meter al principio. Esta me la ha hecho un amigo, le comenté que lo íbamos a grabar. Me ha dicho, oye, pregúntale esto, a ver qué te responde. Y dice así:
¿Cuántas veces has entrado en casa de un amigo y has dicho, aquí va a haber un incendio? O aquí se puede quemar todo, puede salir la casa volando. Pues mira, me pasa a menudo que te invitan a comer o a cenar o oye, sube un momento a mi casa y es verdad que muchas veces yo lo relaciono mucho con el orden, ¿no? Si una cosa está ordenada, una fábrica está ordenada, una casa está ordenada, pues es verdad que las posibilidades de que pase cualquier cosa pues son menores. Si tú tienes un montón de papeles en tu escritorio y al lado tienes una regleta, pues eso a mí... La verdad es que me lo pienso un poco, ¿no? Porque puede haber ahí un cortocircuito. O detrás de la tele, que generalmente tenemos un montón de cables y eso, o donde cargamos el móvil. O veo yo allí a lo mejor que hay en una regleta 4 o 5 cosas cargando. Pues eso la verdad, a veces si tienes confianza le dices cómo tienes esto así. Pero, o yo que sé, mucho desorden, por ejemplo, de ropas o de papeles o de cosas inflamables. Y nos pasa también cuando vas a una tienda, a un negocio, a una fábrica. Yo creo que el orden en las casas nos puede evitar disgustos. ¿Dirías que es como lo principal para evitar así sorpresas? ¿O... Pues mira, yo sobre todo creo que hay muchos problemas por descuidos que tenemos personales. Y, por ejemplo, el tema de cargar el móvil y dejarlo toda la noche, esto no hacer en casa, como digo yo, ¿sabes? Se carga el móvil mientras que estás pues, por allí por la casa, pero luego por la noche cuando tú te vas a dormir, el móvil que no esté cargando, porque esa batería se puede calentar y puede ocasionar un incendio y un siniestro gordo que por supuesto los ha tenido. Hay una cosa ahora muy común, los patinetes eléctricos. Los patinetes eléctricos la gente se los sube a su casa, los enchufa. Esas baterías a veces, pues no, bueno, o porque el patinete no está bien instalado o bien la electricidad, o porque la carga de la casa pues no lo asume. Y hemos tenido muchos siniestros por ese tema. Entonces, es verdad que a lo mejor son descuidos que se pueden... Hay veces que no lo puedes remediar, pero yo creo que sí, con un poco de cuidado sí que podríamos tener menos problemas, menos incidentes. Que lo del patinete, bueno, también por eso los prohibieron ahí al menos ahí en Barcelona, no sé si en otros sitios también, pero en Barcelona en el transporte público los tienes prohibidos. Totalmente, en el metro de Madrid, por ejemplo, se prohibieron, ahora ni siquiera hay patinetes públicos de estas empresas que estaban en la calle, eso lo han prohibido, pero esto ha pasado en patinetes privados. No quiere decir que sea una cosa, bueno, que pase siempre, pero se han dado casos de querer cargar la batería, incendiarse la casa entera, y es que explota. O sea, es que los daños son enormes. Buah, sí. Qué locura en eso. Sí. Y claro, sí que imagino que a raíz de tu experiencia, tú ya te habrás podido alertar como de algunas cosillas, de pues mira, esto no, esto sí, esto depende cómo, ¿no? Lo que me estás comentando ahora. Y puedes conocer y tener muchos conocimientos de eso, de cosas para, bueno, hacer y como ser más precavido o precavida. Pero también pienso que habrán cosas que a lo mejor a ti te sigan como asustando, no lo sé, también corrígeme, pero te quería ser un poco, después de todo tu trayecto peritando, ahora mismo a ti, a Cristina como perito, ¿qué te sigue dando miedo? ¿Qué Pues pueda sucederte? hay una cosa que todos podemos tener en casa y son las estufas estas antiguas que tenían como resistencias, que dan mucho calor, tú las enchufas ahí y son antiguas. Es verdad que es una cosa barata para dar calor en el momento, pero yo no las recomiendo porque es verdad que eso en un momento dado se cae para abajo, la das un golpe con una alfombra y son las estufas estas antiguas yo creo que ahora hay pues radiadores a lo mejor con aceite o... que hay cosas más seguras en el mercado que a lo mejor gastándote un pelín más, no mucho, es más seguro y sobre todo porque estamos hablando de que lo tienes en tu hogar, que al final es un hogar, no son 4 paredes y que, bueno, yo creo que lo que metemos en el hogar para calentarnos, para darnos frío, para cocinar, pues o incluso de decoración, es importante tenerlo en cuenta. También es verdad que a lo mejor te lo digo yo, que yo también cometo mis errores, pero que a lo mejor después de tantos años pues ves esto que a lo mejor una persona pues no cae en estas cosas. Creo que son las estufas que tenemos nosotros en casa. Claro, yo por ejemplo veo a lo mejor una persona sobre todo mayor que ahora, no sé si te acuerdas los braseros estos que antes se tenían debajo de las mesas camilla, que esto era muy típico antes, esto ya existe menos. Y eso es muy peligroso también. Y estas estufas así pequeñitas con las resistencias, que esto no lo recomiendo. Sobre todo lo tiene a lo mejor gente mayor, ¿no? Y esto sí que no lo recomendamos porque es verdad que dan muchos problemas y muchas veces es el aparato que está viejo o la instalación de la casa que está vieja también y da, no sé, hay que evitar esto. Son las típicas cosas que como tú no has visto, Ya. parecen como
improbables. Sí, como nunca a lo mejor no tiene por qué pasar nada nunca, ¿no? Pero es verdad que evitando así algunas cosillas sí que podemos, grandes catástrofes se hubieran podido evitar. Y sobre todo porque es que el incendio de tu propia casa es un drama, es que tienes que empezar de nuevo. Gracias a los seguros puedes tirar para adelante porque es importante, que yo creo que luego entraremos un poco en eso. Pero es verdad que el hogar de uno pues es Es que se te prácticamente va todo, se te va claro, es todo muy y... importante, tienes recuerdos todos y es importante, bueno, guardarlo bien. Yo hasta antes de empezar el podcast hablaba con Cristina y me comentó dónde estuviste trabajando, ahora que hablamos a veces pues de perderlo todo, de que el hogar se te va. Bueno, tú estuviste trabajando en la Dana. Me da incluso un poco de respeto hablar de esto, porque si ya a nosotros que no estuvimos allí como víctimas puede afectar, la verdad no me quiero ni imaginar lo que las personas allí sufrieron. Imagino que todos estáis al tanto de la Dana, de lo que pasó, y tú estuviste allí peritando también. Tengo la verdad muchas preguntas sobre lo que viste, cómo te sentiste, ver las fotos, y es que, bueno, a mí por lo menos se me pone la piel de gallina, es una pasada como quedó la ciudad de Valencia y pueblecitos de alrededor. También me gustaría saber un poco, ya como más personal esto y más sentimental, ¿qué sentiste ahí caminando por Valencia antes de hacer tu peritaje? El ver todo eso, porque vas cubriendo siniestros, pero también como uno por uno, pero es que allí eran decenas y miles de casas completamente destruidas. Bueno, el tema de la Dana, la verdad, todo el mundo que nos esté escuchando puede tener, incluso viéndolo desde casa, es verdad que es una situación muy dantesca, ¿no? Diría que excepcional, ¿no? ¿Qué puede pasar? De hecho ha pasado, hay otros fenómenos atmosféricos que han pasado también. El tema de la Dana, la verdad, cuando tú llegas allí a los pocos días de que haya pasado, ves una situación, yo no, por suerte nunca he estado en una guerra, pero es un poco situación de guerra, ¿no? De desconcierto, de cómo ha podido pasar esto, cómo la naturaleza a veces es que no se puede controlar. Y entonces es verdad que en los primeros días, claro, tú tienes un riesgo que tienes asegurado en tu empresa donde trabajas y está muy acotado un poco, ¿no? Donde tienes que ir a peritar eso. Entonces, bueno, en mi caso nuestro riesgo estaba en un centro comercial que fue muy conocido allí, que había muchas personas trabajando, que se inundó el parking. Y Hostia, bueno, ¿cómo se llamaba? Perdón. Bonaire, Eso, claro, no sabía si lo podía decir. Bueno, el centro comercial Bonaire, nosotros teníamos ahí un riesgo, que era una tienda al por menor. Y bueno, pues tú entras allí, tú ves, o sea, tú entras en Valencia, ves todo eso, ese caos, no sé, es muy bien no saber hacia dónde dirigirte, porque allí hay muchas compañías que fueron, muchos peritos, esa solidaridad que fue lo mejor que podemos sacar de toda esa desgracia, ¿no? Y tú vas allí, intentas pues poner un poco de orden dentro de a lo que tú vas a hacer, ¿no? Sin intentar también ni molestar a otros y en esa situación tan compleja. Es verdad que fue muy dantesco, creo que ojalá no se vuelva a repetir, que habría cosas a lo mejor a mejorar, por ejemplo los cauces de los ríos, ¿no? Y luego muchas construcciones que hacemos, yo creo que eso también la ley ha mejorado mucho en ese aspecto, pero pues se construyen muchas veces casas donde no debemos, ¿no? Eso era justo lo que te quería preguntar. Así, tú como Cristina, ¿qué recomendación darías hacia Valencia de cosas que pudiste ver? Pues Para lo bueno, que me por comentabas? ejemplo, el Barranco del Pollo, que ha sido muy conocido, pues es verdad que eso hay que limpiarlo, ¿sabes? Porque a lo mejor eso no vuelve a pasar, pero si vuelve a pasar el agua siempre coge su cauce, siempre. Y eso es verdad que fue un fenómeno, excepcional, porque esas cantidades de agua normalmente no. Pero eso hay que tenerlo limpio y sobre todo, pues de cara al futuro, cerca del río, pues no edificar, ¿sabes? Porque al final, pues los daños siempre son mayores, ¿no? Es verdad que el tema de la Dana es una cosa que tú ves que a lo mejor en mi caso pues pasa en otra comunidad. La Comunidad Valenciana tiene algunos problemas de este tipo, pero bueno, oye, nos pasó también con el volcán de La Palma, que fenómenos atmosféricos pasan a diario y lo vemos. Hay veces que no todo lo que pasa en fenómenos atmosféricos está dentro de los límites de la póliza. Pero el tener un seguro, por ejemplo, de hogar, en el caso de Valencia, un seguro de coche, siempre dentro de los límites justos que tú puedas tener, es verdad que te ayuda a
volver a empezar, ¿no? Tienes la opción de tramitar eso, la compañía te indemniza, bueno, en este caso el Consorcio de Compensación de Seguros, que me gustaría también hacer que a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no sabe. El consorcio es una entidad pública que se alimenta de aportaciones privadas con los seguros de todos nosotros, el de casa, el de coche. Tú puedes coger tu recibo y ves ahí que hay una parte pequeña. Entonces, eso es un fondo, para entendernos, una bolsa que va ahí todo el dinero, y cuando pasan estas cosas, estas desgracias, es un fondo solidario que con todo lo que pagamos nosotros, el resto, pues tú le puedes indemnizar. Necesitas tener el seguro de hogar en casa, detenidas, y un seguro de coche, aunque sea terceros, aunque no sea un gran seguro. Pero el consorcio los peritos del consorcio fueron, tramitaron esas indemnizaciones, vieron, ahora hay que comprobar, pues la casa está asegurada en 200.000, en 100.000. Y es que es un proceso que yo creo que tienen muy pocos países en Europa. España es pionero en esto. Creo que es una idea de hace muchos años que es para mí genial. Y entre todos, solidariamente, podemos ayudar a que otra persona en otro sitio, cuando tiene que nos puede pasar a todos, pero bueno, cuando tiene un siniestro de estas características, pues al poco tiempo a ti te indemnizan y puedes limpiar tu casa, volver a empezar en las casas, en los negocios, o volverte a comprar un coche, la verdad. Claro, lo demás, los seguros, hay como de muchas categorías. Seguro a todo riesgo. Yo ahora tengo muy poco conocimiento. También te quería preguntar acerca de eso, por ejemplo, en el caso de Valencia. Yo me preguntaba, vale, hay gente que tendrá seguro del hogar, pero ¿todos cubren lo mismo? O, vale, el que a lo mejor es a todo riesgo, lo cubre absolutamente todo, pero el que no lo tiene así, quiero decir, te acaban indemnizando por algunas cositas, algunas no. Yo no sé si hay como alguna ley o alguna teoría de, pues mira, esto te cubre esto. A mí me suena, ¿cómo era? Como me dijeron, imagínate el mapa de una casa. Sí. Y le damos la vuelta. Sí. Todo lo que se caiga, ¿te lo vamos a cubrir o no te lo vamos a cubrir? Ese es el contenido. Vale. O sea, en los seguros de hogar hay un montón, ¿sabes? Hay seguros de hogar que lo llamamos premium, que te aseguran, bueno, te cubren, pues yo qué sé, que esta taza se te cae, se te rompe, una botella de vino, no sé qué. Lo tendré que mirar. Que muchas veces no lo miramos, porque es verdad que la gente no nos miramos los condicionados y eso. Pero bueno, para este tipo porque luego cada uno pues tiene su casita o su economía. Todo el mundo que tenga un seguro de hogar, que si tu casa cuesta 150.000 euros, pues tienes que tener asegurado el continente, que son, diríamos, las paredes, para que todo el mundo nos entienda, en 150.000. Y a partir de ahí, si tú tienes tu seguro de hogar, el consorcio te va a pagar por un poco los límites de tu póliza de seguros. Si no es el consorcio, porque has tenido un incendio en casa y no entra el consorcio, pues te cubre el continente. Es diríamos, las paredes de la casa, lo fijo, diríamos. Y el contenido, si damos la vuelta a la casa, lo que se cae, ¿no? Pues esta taza, esta mesa, el micrófono. Entonces, es verdad que tipos de seguros hay muchos, precios también hay muchos, es un poco lo que quieras asegurar, pero yo animo a todo el mundo a que revise un poco sus pólizas y que esté asegurado, pues si la casa cuesta 150.000, 200.000 euros, que tenga asegurado, sobre todo, que lo tenga bien asegurado. No tanto si tiene a lo mejor asegurado la tele, el contenido, que sea, sino que luego cuando viene una desgracia, ¿no? Porque al final un seguro de hogar, que todo el mundo lo ve como un gasto, yo lo veo como una tranquilidad. Tú tienes un seguro y cuando viene una desgracia o un accidente grave o un incendio, pues tú puedes volver porque para eso estás pagando un seguro. El problema es eso, que vemos un poco los seguros como algo lejano, como que es un coste y que cuando me pasa algo nunca me cubren, y no es verdad. ¿Te dirás que no? Yo diría que no, claro que no. Los seguros son una manera de estar tranquilo, es un sector que está hiperregulado por la Dirección General de Seguros, y que es verdad que no hace falta tener un gran seguro para que si en un momento dado te pasa cualquier cosa, puedas tener ahí una manera de que te indemnicen y poder tirar para adelante. Incluso cuando tienes una fuga de agua, ¿cuánto cuesta arreglar una fuga de agua? Pues si el origen está cubierto dentro de la póliza, pues evidentemente eso te lo cubre el seguro. Entonces, nunca sabes tampoco cuándo puede pasar ahí. Totalmente. Hace poco he tenido, por ejemplo, un matrimonio que se fue de vacaciones, el agua se abrió tuve un problema con una tubería y mojaron al señor de abajo. ¿Cuánto cuesta eso si lo tienes que pagar tú de tu bolsillo? Pues un dinero. Si tienes un seguro, donde está cubierta la RC, la Responsabilidad Civil, lo que hacemos a terceros, pues ahí lo tienes.
Y en el coche pasa igual, que lo que pasa es que en el coche hay una cosa, tú tienes una casa de 200.000 euros y estás pagando 400 y pico de seguro y nos parece caro. Luego te compras un coche de 25.000, le pones a todo riesgo, pagas 700 y todo el mundo dice, no, es que lo tengo a todo riesgo. Pero es que no se puede comparar, que hay que tener seguro bien el coche, pero es que una casa, en la mayoría de todos nosotros, el bien más preciado que tenemos, de mayor valor, es tu casa. Claro, seguro que habrás experimentado mil cosas, mil ejemplos. A mí me salía la duda también de decir, bueno, a ver con qué me puede sorprender Cristina, eso soy bastante curioso. Si me tuvieras que decir, bueno, no sé si alguna vez has tenido que peritar algún homicidio, algún fallecimiento de... No, en alguna ocasión hemos tenido que aperitar, ya no en hogar, sino en empresa, que vayas a una fábrica y que haya habido algún tipo de muertos o lo que sea. Vale. Pero al final es que mi labor es más los daños materiales. Vale. Yo soy perito de incendios Vale. y, hombre, es verdad que hemos peritado más cosas, pero bueno, es verdad que luego ahí pues entran otros factores, ¿no? En el siniestro, incluso Guardia Civil, investigación, otras Pues cosas. reformulo un poco la pregunta, en vez de algún homicidio, ¿qué es lo más estúpido que has acabado peritando? Algo que digas, hostia, la que se ha liado aquí por una tontería. Pues mira, una de las cosas que más problemas da son las velas. O sea, las velas que quedan súper bonitas y que nos puede relajar todo mucho, pero tú, si estás con la vela encendida cuando estés allí, no se puede tener una vela, irte de casa a cenar con unos amigos, por eso voy al siniestro concreto, dejas allí la vela, tú te vas a cenar con unos amigos para que se consuma, la vela no se consumió, ¿sabes? Había como un tapete así en la mesa, eso se quemó y se quemó el chalet entero, un chalet a las afueras de Madrid, por una vela, por Hostia. no soplar la vela. Entonces, es verdad que las velas es una cosa que, es que me ha pasado hace poco. Dices, tu madre mía, por una vela, la que se ha liado aquí, ¿sabes? Era una casa de campo también, pues se quemó la casa, se quemó el garaje, parte un poco del jardín, y tú dices, por no soplar la vela antes de irte a cenar. Sí, una tontería, ¿sabes? Que es no una cuesta tontería nada. que, ¿sabes? Que es verdad que podemos cometer todos, pero que es verdad que es una chorrada. Y el siniestro sí más caro que hayas podido ver, me han relacionado un poco con lo de estúpido, algún fallo inútil, pero que haya costado un dineral. No sé cuántos años llevas tú como perito. Bueno, en sector seguros llevo 25 años, sí. He Claro, visto un sí. poco de todo. Pero Sí. por eso te iba a decir, algo sí que has tenido que peritar que ya, si es que son cantidades... Pues mira, podríamos irnos a este chalet, que estamos Sí, hablando no, de un es chalet que- de 800.000 euros. Ahí por la Moraleja o... Sí, sí, en la zona norte de Madrid, que es verdad que dices, madre mía, un chalet así, y que, no sé, por una vela, ¿no? Ya. Estas indemnizaciones, que para eso tienes el seguro, pero es que el seguro no te va a cubrir, ¿sabes? Todo lo que se quemó allí, que al final son recuerdos, bueno, a lo mejor que tú puedes tener algo de tus hijos, algo de tus padres que a lo mejor ya no están, todo eso el seguro no te lo va a reponer. Y tema de estafas, pues nada, también que estoy bastante... Todas. Bastante al día porque, bueno, cada vez van como más en auge. ¿Os intentan estafar mucho o...? Hay no mucha tanto? estafa en el seguro, hay mucha estafa, pero también hay muchas maneras bueno, se persigue el fraude. Yo solo lo quería saber también, ¿cómo acabáis detectando una estafa? Porque hay algunas muy simples que, mira, que no hace falta que sigas, corta. Pero hay otras que pienso y, hostia, que hay gente también que, bueno, las hace rebuscadas y a lo mejor no son tan fáciles como de... Bueno, hay mucha estafa, por ejemplo, que tú y yo nos conocemos y quiero reparar mi coche y nos damos un golpe y hacemos un parte 3 tú y yo, ¿sabes? Esto hay mucho. Vale. Y familiares y eso, sobre todo en coches. Pero luego hay gente, hace no tanto, perité un señor que tenía el coche en un garaje que no tenía ni ventana y nos quería hacer creer que eso había sido un rayo que había entrado por allí. Y yo decía, ¿por dónde entra el rayo? Es que no te... O sea, por la puerta. O sea, era una cosa o como una persona que te intenta decir que es que el coche se ha quemado solo. Y es que que el coche se ha quemado solo. Lo digo, no, yo he llegado, estaba... ¿Sabes? Que es verdad que a lo mejor se te quema el coche, tú no sabes por qué, pero el coche solo no se quema. Pues por un problema pues de acelerantes o de gasolina o de motor. Ahora, por ejemplo, los coches eléctricos hemos tenido pues eso. Pero un coche solo no se quema. Tiene que haber una causa. Ya a nivel legal tomáis ficha, ¿no? Ahí o qué. O... Bueno, sí, claro, sí, se ve el fraude, cuántas veces se detecta el fraude e incluso se llega a los juzgados. Es verdad que todo no puedes detectar y hay veces que la gente te quiere colar, que se le ha roto la pantalla del móvil y la ha tirado porque quiere cambiar la pantalla del iPhone. Pues es que ahí tampoco a lo mejor te vas a meter, ¿no? Porque también es verdad que descubrir todo y por supuesto que todo no se detecta.
Pero hay cosas que, yo qué sé, por ejemplo, una persona que, no, es que se me ha incendiado el coche, no sé por qué, y está allí la gasolina, los acelerantes, huele allí que apesta, y tú dices, bueno, es que a lo mejor usted ha tenido algo que ver con esto. Entonces todo no se detecta, pero evidentemente, bueno, hay gente con picaresca y de hecho en la Dana pues también se vieron cosas pues que a lo mejor no habían sido por la Dana y queremos más reparación, pues Sí. la picaresca de la gente. Es tener huevos, Sí. aprovecharte de algo así para... Ese fraude luego lo pagamos todos. Los fraudes de los seguros al final se repercuten en las primas anuales que pagamos y en las subidas anuales de los seguros. ¿Cómo? El fraude, al final las compañías, cuando hay mucho fraude, imagínate que anualmente en el 2025 se catalogó 3 millones de fraude. Eso luego las primas de seguros suben. Entonces, a lo mejor, porque el que está defraudando, que pasa en cualquiera, a lo mejor en otros sectores, el que está defraudando nos perjudica al resto, como el que defrauda Hacienda, como el que no paga los impuestos, como el que cobra en negro. Todo eso, al final, lo pagamos entre todos, ¿eh? Así va sumando y... Claro, eso es. Es verdad que como todo, cada vez hay más medios, pero por supuesto que hay gente que tiene mucha picaresca, que lo hace muy bien, que son profesionales de esto y que te la pueden colar, claro que sí. ¿Y alguna situación que peritaste que, bueno, intentemos pensar que no es estafa o a lo mejor se demostró que no era una estafa, pero que tú dijeras, es que esto es físicamente imposible de que haya sucedido, o casi prácticamente imposible? Algo que te chocase mucho, decir, hostia, ¿cómo hemos ido de esto a esto? Me ha pasado con cosas, sobre todo con coches, que tú dices, o sea, este coche ni ha tenido este siniestro, ni se ha incendiado solo, ni porque muchas veces por los daños que ves en el coche se ha tenido que chocar con alguien. No, es que me lo he hecho yo solo, no. O a lo mejor lo ha hecho con alguien y lo quiere dar como daños propios, ¿no? Y no sé. Y luego hay una anécdota también que me ha pasado ya hace tiempo, pero que murió un señor por intentar arreglar un enchufe con un cuchillo. Entonces dices que a lo mejor, sabes, que muchas veces se te ocurre decir esto ya lo arreglo yo, pero que realmente cometemos algunos errores. El señor se electrocutó, claro, no es el primer caso, ya ha habido más. Y al final es que es mejor llamar a un electricista o bien del seguro, y si no te lo cubre el seguro, pues pagarle a una persona que sepa de esto. Porque hay muchísimos incidentes por querernos ser fontaneros, a electricistas y por hacer cosas que no controlamos, que no sabemos. Sí, no tienen ni idea, que no tienen ni idea. O sea, por el señor encima con un cuchillo, ¿sabes? Claro. Con algo metálico. No lo hace ya Pues no sé, con algo... murió porque se electrocutó y pasan estas cosas. O por ejemplo, con el tema un electrodoméstico. Si tú tienes un electrodoméstico en casa y está ya pelado así el cable y todo eso, no, bueno, hasta que se estropee, no. Si es que es más barato ir a comprar otro que las consecuencias que te puede llevar ese problema. ¿Sabes? Yeah. Lo que pasa es que, bueno, pues todavía funciona, bueno. Aún sigue tirando. Aún lo sigue dejamos tirando, ahí, pero que un día puedes tener más problemas. Y es que siniestros hay muchísimos, o sea, ahí están los datos, hay muchísimos siniestros de todo tipo. Y hay veces que los provocamos nosotros mismos. O sea, yo esto, ahora que me has comentado lo del cuchillo, yo recuerdo una anécdota en el instituto, primero era eso. Estábamos en la clase de ciencias, no sé qué, y en los pupitres habían enchufes, tal. Teníamos unos tenedores, no sé por qué. Y de repente uno dijo, no sé qué, a la 1, a la 2, lo metí en el enchufe, pero metí un chascarrazo, toda la planta sin luz, y el chaval estuvo con las siguientes 3 o 4 horas así, Claro. medio temblando en la silla. Poco le pasó. Y decía, pero le decíamos, ¿estás bien? Y encima no se lo dijo en la clase, fue jajaja, pero a las 3 horas le veo que empieza a temblar y yo digo, Vale, ¿estás bien, no? Todavía la corriente que le cubría el cuerpo. Madre mía, es que... Tú cuando tienes un niño pequeño en casa, lo primero que haces es tapar los enchufes. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Pues cuando somos mayores también hacemos cosas que a lo mejor, pues ahórratelas. Y sobre todo porque todos no tenemos por qué saber de todo. Pues si tienes un problema de una conexión o de lo que sea, porque muchas veces no es lo que enchufas, es a lo mejor la instalación, que puede ser antigua, o bueno, a lo mejor ya no tienen, hay que renovarla, o a lo mejor no has contratado la tarifa, tienes una tarifa baja y necesitas, porque ya tienes muchas cosas, pues incrementar esa tarifa, pues que un especialista te asesore, claro que sí. Es que... Es que es mucha pérdida para el riesgo que corre. Estoy pensando todo el rato cosas de mi día a día, ¿sabes? Que me vas comentando y que no se cubren.
Sí, Claro, luego- bueno, es verdad que yo, por ejemplo, he salido esta mañana de mi casa e intentas dejarlo lo mejor posible para que no pase nada. Pero, por ejemplo, las regletas, que están hartos de decírnoslo, o sea, las regletas, cuando salgas de casa, apaga la regleta. No cuesta nada, apaga la regleta y nos evitamos muchas cosas. ¿Que no va a pasar nada? Bueno, a lo mejor no pasa, pero te evitas. Mi madre y mi abuela siempre me lo dicen. Pues hay que decirle a tu está madre, viendo por ahí. que es amiga mía, por cierto, que la regleta hay que apagarla. Recomendable, ¿no? Recomendable. No está de más, ¿no? No, no está de más. ¿Y algún caso así rollo muy peliculero a lo CSI? Algo que hayas visto que digas... Mira, aquí este pequeño pelo me ha dado una pista o alguna cosa así... Pues esto me pasó en una fábrica que se incendió también. Pensé Hay que me un- ibas a decir que no tenías nada. No, no, Pero sí, sí. adelante, Bueno, hay adelante. cosas así, ¿no? Es verdad que, bueno, vas y en principio haces una visión así global y luego ya y luego empiezas a hacer preguntas, claro, a las personas que trabajan con eso. Y me pasó una fábrica en Valladolid que fuimos, había quemado que había un motor, ¿no? De una máquina grande, ¿no? Y bueno, pues se ha quemado el motor, porque se ha quemado el motor, no sé qué. Y entonces vemos que godea un aceite ahí, ¿no? Una gota de aceite. Y entonces, bueno, ¿por qué se ha quemado el motor? Habían intentado arreglar ese motor con aceite, ¿sabes? Se había roto el motor, lo intentaban arreglar con aceite, eso, cuando luego volvieron a poner la máquina no aceptó ese aceite que no era para arreglar esa máquina. Entonces, ¿y gracias a la gota? Que cuando vimos había una gota de aceite y ellos reconocieron que habían intentado reparar eso a su modo, diríamos, y que eso luego había acelerado que eso había ocasionado el incendio. Lo que veo mucho ya no es el objeto, sino son las personas, los como principales causantes de gente que se ve con mucho corazón para hacer de todo, pero en verdad no tienen ni pajolera idea. Sí, yo creo que, bueno, todos podemos cometer errores y yo no creo que haya mala intención en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos nadie quiere que le pase esto porque al final pues es un problema y es un poco drama a veces. Pero es verdad también que por ahorrarnos a lo mejor el comprar una cosa nueva o que venga un especialista a casa, que un electricista o lo que sea, pues también creo que cometemos errores que nos pueden salir muy caros, ¿no? Y bueno, yo creo que eso con un poco de sentido común se puede evitar, pero no lo veo tampoco malintencionado. A esto que te cuento de la fábrica, o sea, el señor que intentó arreglar la máquina era para seguir trabajando, para que la fábrica no se parara. Sí, Lo no que era pasa ahí es como que el estafa. remedio no funcionó y bueno, pero no sé, un poco de sentido común también, ¿no? De cuidar las cosas, porque al final es que es tu negocio, es tu casa, es tu coche y son cosas que cuestan muchísimo dinero, mucho esfuerzo conseguirlas y que hay que cuidarlas. Y nada, ahora quiero hacerte como una pregunta así más, un poco diferente. Imagínate que ahora nos vamos de vacaciones. Esto yo lo voy a tener en cuenta en futuras vacaciones y que la gente también le dé una vuelta. Si me vas a hacer ahora mismo un ranking de top 5 cosas que debe controlar y revisar antes de irme de vacaciones, ¿qué me dirías? La 5, la menos importante, y la 1, primordial. Bueno, la 5, que se cae por su propio peso, es cerrar bien las ventanas y las puertas, ¿no? La puerta de la calle, lo que sea. Es verdad que a lo mejor para evitar robos hay mucha gente que deja un poquito la persiana abierta y bueno, lo importante es que las ventanas estén bien cerradas por una tormenta, porque pueda entrar algo. Eso por abajo. Y por arriba, el top 1 diría cortar el gas. O sea, esto es fundamental. Y luego entre medias, pues por ejemplo, cortar el agua sería importante también, depende un poco. No te voy a decir cortar la luz, porque a lo mejor tú dejas la nevera encendida y no cortas la luz, pero esto que hemos hablado anteriormente de las regletas, todas estas cosas apagadas, 100%. Y luego pues depende de cada uno un poco lo que tenga. Hay gente que no tiene gas y es todo electricidad, pero el gas es una cosa que hay que cortar. O sea, no te voy a decir si a lo mejor te vas 2 días, pero en cuanto te vas una semana, el gas da muchos problemas. Y el agua da muchos problemas también. Pero bueno, el agua se mojan las cosas, se estropean, vale. Pero el gas o los incendios pueden arrasar con una casa entera. Y cuando vienes de vacaciones, que ha pasado también, pues por no a lo mejor no haber cortado el gas o no haber la regleta tal, o por no haber quitado un enchufe o lo que sea, pues yo aconsejo siempre desenchufar todo cuando te vas de vacaciones. No cuesta nada y te evitas problemas. Es que ya no solo para ti, sino es que para otros pisos, quiero decir. Totalmente. Que Por te ejemplo, yo el metes agua por siempre lo delante. corto, ¿no? Porque es una cosa y dices, bueno, pues me voy 15 días. Pues cortas, ¿qué te cuesta cortar el agua? Sí, yo creo Nada. que nunca la hemos cortado. Creo que no lo sé.
pues cortas el agua y por lo menos el de abajo no se ahoga ya, ¿sabes? Pues tú lo ves así y no cuesta nada. Y es verdad que son hábitos que a lo mejor cuesta un poco, pero si los vas cogiendo, yo creo que mañana me puede pasar a mí cualquier cosa, ¿eh? No digo, por supuesto que sí. No. Esperemos Estás que aquí en Barcelona, mientras tanto en Madrid está pasando me está algo. quemando la casa. Pero no sé, es verdad que son pequeños gestos que tú metes en tu rutina y bueno, te pueden evitar. Bueno, te dan tranquilidad, que al final la tranquilidad está muy relacionada con la felicidad y bueno. No sé si también habrás escuchado a lo mejor o habrás podido leer o ver vídeos, leer artículos de lo que sea relacionado con el peritaje. No sé si recuerdas o me puedes decir el mayor mito sobre el peritaje que has escuchado y para poderlo también defender. Bueno, he oído muchas veces que el perito se confabula con el cliente y entonces de la indemnización, a lo mejor la indemnización le dan, yo qué sé, imagínate, 100.000 euros y el perito, pues, ¿sabes? Por facilitarle o por no poner las causas en el informe se lleva una parte. Yo no lo he visto en la vida. ¿Sabes? No sé si anteriormente en otras épocas se pudo esto, pero yo creo que es un sector, ya te digo, muy regulado. Yo creo que hay un montón de profesionales, lo hemos visto en la Dana, que incluso se ha hecho un esfuerzo por parte de las compañías y del consorcio por incrementar esos límites para que la gente que estaba afectada pudiera tirar para adelante con sus negocios, con su casa, por eso comprar otro coche. Y yo creo que, bueno, por supuesto que habrá gente, intrusismo en todas partes, en todos los sectores, pero el tema del peritaje creo que es muy necesario ver de dónde viene la causa, qué ha pasado y por esto se indemniza un poco dentro de los límites de la póliza. O sea, me sorprende que hasta se intenten pintar así como de ladrones, ¿sabes? A veces por... Bueno, yo creo que siempre ha habido un poco esa sensación de, fíjate, lo de los seguros, no sé qué. Es una cosa como que lo tienes ahí, que si no lo usas lo ves como un gasto, ¿no? Pero yo creo que esa mentalidad también ha ido cambiando. El sector también se ha ido profesionalizando mucho. Y yo, bueno, sin querer tampoco convencer a nadie, yo creo que es un sector que es muy necesario. Lo vimos en el COVID, que era esencial. Las pólizas también a veces tienen una parte como de sustituir a través de indemnizaciones la actividad. Cuando tú tienes que parar por un COVID o por un incendio o lo que sea, te pagan por día, siempre que lo tengas contratado. Y yo creo que es una cosa que es muy necesaria, que nos ayuda a todos y no hay que ver como un gasto, ni muchísimo menos, y mucho menos en las cosas pequeñas y valiosas como puede ser un hogar o un coche. ¿Y el COVID cómo lo vivisteis vosotros, los peritos? ¿Mucha faena o...? Bueno, como no podía salir, tampoco era... Claro, esto de ir a analizar y demás. Claro, también es verdad que fueron días de mucho parón, mucho, pero ahí es verdad que yo me di cuenta de la importancia de este sector, ¿no? De, bueno, pues que era un sector de los por ejemplo, yo tenía un salvoconducto para poder ir a la oficina, ¿no? Porque la gente al final tienes que seguir trabajando y sigue habiendo siniestros y te quedas sin agua y te quedas sin luz y bueno, entonces a lo mejor no tanto de visitas, de ir a ver cosas gordas, ¿no? Porque había actividad parada, pero de mucha gente, pues ya te digo, porque la póliza te cubre una indemnización porque se cesa la actividad, ¿no? Imagínate que tú porque cesa una panadería tienes 90 días diarios, a lo mejor son 3 meses, tienes 90 días de indemnización a 90 euros. Bueno, pues ese dinero que te paga la compañía te cubre a ti esos días, esos gastos, ¿no? Y yo creo que nadie se lee las condicionadas de las pólizas. Yo creo que hay muchísimas ventajas y buenas ventajas para todo el mundo. Por supuesto que los condicionados tienen letra pequeña y también no está cubierto todo. Claro, es que luego hay gente que te llama y te pide unas cosas, pues que esto no está cubierto. Pero sencillamente pienso que el seguro de hogar no está pensado para que te cubran la pantalla del móvil. Está pensado para cuando tú tengas un problema, tener tranquilidad, poder llamar a un teléfono e incluso la asistencia jurídica que está cubierta. Yo conozco como los más generales, ¿sabes? Pues el del hogar, el de vida, el del coche. No sé si así más generales habrán, me imagino que sí, ¿eh? Pero, por ejemplo, a mí me encantan los vinilos. Yo tengo en casa una colección de vinilos. ¿Yo puedo como comprar un seguro solo para eso? Bueno, él solo podría, en caso a lo mejor de los vinilos, lo que tenías que hacer es en tu póliza de hogar, decir a la compañía, oye, yo tengo una colección de vinilos valorada en tanto y que te lo metan dentro. Porque si tu casa se incendia y esos vinilos te los pueden cubrir, ¿sabes?
No es, por ejemplo, sí que te diría una obra de arte, pues sí la puedes asegurar por fuera, ¿no? Un Vale, cuadro sí, claro. tal, ¿no? Pues tanto vale el cuadro, tanto pagas de seguro. Pero hay gente, por ejemplo, que tiene relojes en casa, pues los puedes asegurar. Claro, luego tienes que justificar que tienes los relojes para que... Porque la gente dice, es que yo tenía un reloj de oro ya, pero es que usted no nos dijo nada. Entonces, lo mismo no se lo pagamos. Claro, eso. Pero luego en los límites hay límites por daño, por dinero en efectivo en casa, si tienes caja fuerte, bueno, pues no sé, yo creo que son indemnizaciones que, oye, no, a lo mejor no te devuelve el objeto, pero te repara el daño, que para eso está. ¿Y vosotros, vuestra actuación, qué me dirías? ¿Que tiende más a ser algo subjetivo o algo más objetivo? No, yo creo que lo nuestro es objetivo 100%. 100%, ¿no? 100%. O sea, hay un siniestro, vas, ves la causa, hay unos daños, indemnizas por esos daños. Y ¿Alguna ya vez has experimentado el que esta objetividad profesional se caiga un poco en alguna cosa que has visto? Bueno, puedes ir a ver a algún cliente que tú le digas, pues esto se ha incendiado por el aceite y que no. Pero bueno, tú como profesional Ya. mandas el informe y tú ves ahí la gota de aceite y tú mandas el informe. Luego, pues claro, incluso puedes llegar a un juzgado si no estás de acuerdo con la indemnización, ¿qué ha pasado? Pero tú como profesional, tú haces un informe de lo que ves, indemnizas conforme a lo que ves, que para eso vas. Bueno, luego me has dicho que la de la pantalla, pues bueno, va, que sí, que se te cubre. Pero, claro, que no debe valer mucho la pena, ¿no? Tampoco ir al juzgado para eso. No, para eso no, pero ¿cuántas veces nos ha pasado a lo mejor que va el perito, ve los daños y imagínate, la indemnización 50.000 y entonces el cliente dice, pues es que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Por la póliza, porque a lo mejor tienes 100.000 en la póliza de cobertura, pero el perito estima que los daños son de 50.000 y el cliente quiere que le indemnices por el 100%. Y entonces ha habido casos que nos hemos visto en los juzgados, claro. La verdad es que a mí no me ha pasado nunca. Oye, es raro, ¿eh? Que después de 25 años... No me ha pasado nunca porque bueno, es verdad que intentas pues adecuarte a los contratos que están firmados, que para eso están las pólizas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hablando también, pues mira, te he peritado esto, que tiene este valor, también están las depreciaciones. Tú compras una máquina hoy que vale 100.000 y tú durante los años tienes que hacer la depreciación. Dentro de 5 años yo no te voy a pagar por la máquina. A ti de nueva te va a costar 100.000, pero yo ahora, después de 5 años, te hago una depreciación, imagínate, del 15% por año. Pues eso a veces pues que hay que negociarlo un poco, ¿sabes? ¿Eso cómo lo calculas? Eso... Bueno, la o verdad eso, hay ojo. sistemas para poder calcularlo Vale. y depende también de lo que esté. Y hay veces que se quema una cosa y no es a valor de nuevo, ¿no? Es a valor venal de lo que cuesta, diríamos, desecharla. Entonces, claro, el cliente te dice, ya, pues es que yo me tengo que comprar una, ya, pues que esto en la póliza no tiene a valor de nuevo, tiene a valor residual, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, ¿nos leemos las pólizas? No. No, la letra No, pequeña, tu firma. claro, Sí. también es verdad que luego está la figura del mediador, que yo trabajo en una correduría de seguros y para eso también tienes un asesor, ¿no? Pero es verdad que tenemos que ser responsables de asegurar cada uno bien nuestras cosas. Pues si tu casa vale tanto y tienes tanto ahí, pues asegurarlo por esos límites. Y yo sí que invito al que el que nos esté escuchando que revise sus pólizas y que esté bien asegurado. Y que hable con su correduría de seguro, con su mediador y que diga, oye, pues mira, yo mi casa es que antes valía esto y ahora vale esto. Aunque eso se revaloriza un poco automáticamente. Pero es que si tú te has comprado, no sé, 3 relojes de oro, la compañía no lo sabe. Entonces hay que llamar al seguro y decir, oye, yo tengo 3 relojes de oro que me han costado tanto, tengo la factura, incluirlo en la póliza. Porque cuando luego tienes un problema, adivinos tampoco somos. Ya no están, o sea, lo Claro. vas a llevar ahí Claro, al día. eso es. Pero bueno, la verdad es que en lo general todo el mundo tiene su casa, su hogar, con, bueno, más o menos los límites adecuados, el continente, el contenido. Y si es una casa normal, pues un contenido pues que si te pasa cualquier cosa gorda, que puedas volver a comprar esas cosas. Pues, oye, Cristina, creo que ha quedado un episodio bastante chulo. Bastante diferente, te decía. O sea, siento que es un poco más podcast a la recomendación. Bueno, yo creo sí que nos pasa a todos. Yo te agradezco la verdad que hayas tocado este tema. Es un tema que nos puede tocar a todos. Tú a lo mejor, no sé si todavía no tienes casa, pero cuando tengas casa, pues tener bien asegurado tu bien, que ya verás el esfuerzo que te va a costar conseguirla, porque bien, ahora están carísimas, la verdad, aquí en Barcelona y allí en Madrid y en otras ciudades. Y yo creo que es un tema que a lo mejor pues todos los días no se trata, pero que es un tema importante y sobre todo que da tranquilidad. O sea, tener un buen seguro y yo creo que da sosiego y da felicidad y estar tranquilo, que al final es lo que queremos todos. No, lo que dices que es una lástima que te cueste tanto conseguir algo, como una casa o lo que sea,
para que se te vaya de la noche a la Hay mañana veces que no y- está en tu mano, que pasan cosas, por porque eso. pueden pasar miles de cosas, pero por lo menos si no está en tu mano, en tu control, y yo qué sé, pues porque al vecino de arriba se le incendió la casa y te repercute a ti, por lo menos pues tener esa reclamación de daños, esas indemnizaciones que te permiten en poco tiempo volver a tener tu casita y ya está. Yo me cago un poco, cuando llegue a casa voy a mirar que todo lo Las tengamos regletas, bien. esto hay que mirarlo mucho, ¿eh? Claro, pero que tengamos Y lo todo- de dejar el los móvil toda la seguros noche, bien cubiertos. no, por favor, El no. móvil ahí debajo de la almohada, ¿no? 3 enseñanzas, las regletas, el móvil por la noche no, y no arreglar los enchufes con un cuchillo. Está No, clarísimo. pero es que eso ya no hay por dónde cogerlo. Ese señor era una excepción en toda regla. Pues, Cristina, un placer, la verdad, traerte aquí a crear tu concepto al podcast. No sé cómo lo has visto. Fenómeno, feliz de estar aquí, muchas gracias por invitarme y espero que alguien haya cogido algún consejo y le pueda valer. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ojalá. Bueno, también agradecerte sobre todo el que hayas venido desde Madrid para el podcast. Un Espero placer. que vaya todo súper bien. Muchas que intentes gracias. evitar las menos desgracias posibles. Bueno, o las máximas, así tienes más trabajo, no lo sé, depende de cómo No, lo veas. las que sean las menos, la verdad, ojalá las menos. Muchas innecesarias, ¿no? Eso es. Pues nada, Cristina, muchísimas gracias de corazón y nos vemos pronto. Muchas gracias, Álvaro. ¡Ole! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo habéis visto? Muy bien. Pues fenómeno. Escúchame.